Buen día, profesor. Soy el alumno José Belén Martínez García y le vengo a presentar el proyecto de la unidad 3, que es un multiplicador por constante física que convierte una entrada binaria a una salida de 7 segmentos en el sistema numérico decimal. La constante que me tocó para multiplicar mi variable de entrada es la del calor específico, que es 4.18 aproximadamente. Esta es la que usé dentro de mi programa y voy a proceder a explicar brevemente lo que consiste este proyecto. Básicamente lo que se hará es meter una variable de entrada en formato binario, la cual se va a multiplicar por mi constante, que es 4.18, y después va a haber un proceso en el cual se va a mostrar en mi display de 7 segmentos el resultado de esa multiplicación. Y para explicarlo de mejor manera, hay que ver primeramente lo que es el formato de punto fijo, ya que se nos pide que tengan cierto formato los números a ingresar. Mi constante va a ser de un formato de 5.11, mientras que mi variable va a ser de 4.4, es decir, 5 bits para enteros y 11 para decimal, y lo mismo para mi entrada, 4 bits para entero y 4 bits para decimal o fraccionario. Para lograr esto, debido a que mi display de 7 segmentos tiene solamente, por así decirlo, 4 dígitos, lo que se nos pidió fue repartirlos a la mitad, es decir, estos son para decimales, mientras que los otros dos son para fracción. Entonces, para lograr esto, se necesita hacer una multiplicación, que es la que hacemos en este paso. Multiplicar por 100, ¿para qué? Para recorrer ese punto de nuestro número, recorrerlo y que somos que una parte entera, la cual vamos a usar para representar en nuestro display, que sería 2 dígitos para entero y 2 dígitos para fracción. Después de eso, pues tenemos que hacer una vez teniendo los binarios, tenemos que hacer una selección de 12 bits del resultado, ya que este resultado nos va a dar en 32 bits. Tenemos que hacer un recorte y después vamos a convertirlo a BCD, y ese BCD nos va a mostrar los dígitos de unidades, decenas, centenas y unidades de millar, los cuales vamos a mandar a un conversor de BCD a 7 segmentos y finalmente se va a mostrar en nuestro display. Para entender un poco mejor hay que entender qué es el punto fijo. El punto fijo es de lo que hablamos hace un segundo, que es el formato en el cual está el número que ingresamos. Es decir, mi formato en este caso es de 5 decimales en el entero y 5 dígitos en el entero y 11 en el fraccionario. Es decir, que aquí voy a tener varios bits, pero máximo voy a tener, o debo de tener, mejor dicho, 5, mientras que acá debo de tener 11. Y si es que mi número no es lo suficientemente grande para llenar esos bits, se rellenan con ceros. Eh, Como se había mencionado, mi número es el 4.18, por lo cual esa constante tengo que colocarla en este formato. Mi variable va a estar siempre en el formato 4.4, ya que son 4 switches para enteros y 4 switches para decimal. Y mi variable de 100, bueno, mi entero de 100 que voy a multiplicar para hacer ese escalado va a ser de 8 bits. Y como os había mostrado antes, se van a mostrar aquí. Se van a mostrar aquí los enteros y aquí los fraccionarios o decimales. Esta pantalla no va a tener el punto activado, pero se tiene implícitamente entendido que
está ahí, a pesar de que el escalado lo que hace es multiplicar por 100 para poder representarlo aquí. Después, para comprender mejor el escalado que se hace, bueno, la selección, en esta parte, tenemos, como dijimos antes, 32 bits. ¿Y esto por qué? Ya que nuestra primera operación es de este formato por este formato, el formato resultante va a ser la suma de cada uno que lo compone. Es decir, vamos a sumar 5 más 4, que serían 9, y 11 más 4, que serían 15. Este va a ser el formato en esta multiplicación. Pero después tenemos que hacerlo de nuevo, pero ahora con el formato de 8.0, que es lo que compone el número 100. Entonces, el formato resultante que va a haber en esta salida va a ser de 9 más 8 y 15 más 0, ya que el formato es 8.0 implícitamente. Por lo cual me va a dar un formato de 17.5, mi formato final. Y este formato tiene 32 bits, pero mi bloque solo va a admitir 12 bits, por lo cual hay que hacer un recorte. No puedo meter los 12 bits porque no lo me va a dar un error, básicamente. Y de eso es lo que vamos a hablar ahora. Ese formato ese recorte de 12 bits se va a hacer de la siguiente manera. Debido a que solo nos interesan los enteros, aquí sería mi punto, aquí está mi punto. Y aquí están los 17 bits, que son estos, y acá los 15 bits fraccionarios, que son estos. Sin embargo, como dijimos antes, solo nos interesan los enteros, por eso se hizo el escalamiento, para no representar o no pasar fracciones binarias. Es por eso que el recorte se va a empezar desde aquí, después del punto hacia la izquierda. Entonces estos bits no nos interesan, los estamos descartando. Pero ahora tenemos estos, que como se puede ver son más de 12. Entonces, ¿cómo elegimos qué parte o qué sección de estos números, de estos dígitos, vamos a seleccionar? Podría pensarse que podría ser de aquí, del más significativo, hacia la derecha, que sería hasta este punto, que serían los 12, 8, 12. Sin embargo, debido a que estamos haciendo multiplicaciones muy pequeñas, por así decirlo, estos últimos dígitos nos aprovechan. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que pasa cuando tomamos solamente esta sección? Dado a que estos dígitos en la mayoría de casos van a ser 0, se están desaprovechando la precisión que pueden tener estos dígitos. Entonces nos va a dar un número menos exacto del que debería ser. Porque estos dígitos en la mayoría de casos van a tener unos o ceros. Es decir, van a tener un valor significativo, mientras que estos no van a ser tan significativos debido a que en su mayoría van a ser ceros. Es por eso que optamos por tomar desde el punto hacia la izquierda y de ahí hasta que lleguen los 12. En este conteo empezamos a hacerlo desde 0. Es por eso que aquí está el bit 15 y acá llegamos a los 12 bits en este punto, que sería hasta el bit 26. Es por eso que en el código, como se va a ver más adelante, tomamos una sección de 26 hasta el 15 de nuestro número de 32 bits, que sería este. Ese es el recorte que hicimos y esa es la razón para una mayor precisión en nuestro resultado. Que si pudiéramos tener más bits, que no es el caso de este proyecto, nos daría un número un poco más exacto, pero no es algo que nos interesa ahora.
Finalmente tenemos nuestro diagrama en el cual nos vamos a basar para todos o la mayoría de las representaciones que hacemos en el código o de la traslación que hacemos en el código. Este diagrama es básicamente lo principal del código, ya que nos dicta cómo va a estar compuesto nuestro orden de bloques y de conexiones. Un ejemplo práctico de representar estos números que quitamos, estos dígitos binarios, es hacer la multiplicación en la calculadora de una forma muy fácil. Por ejemplo, el mío es, mi constante es 4.18. Si lo multiplico, por ejemplo, por, no sé, un número como 1.256, me da este número, que solamente me da un dígito en entero, y pues estos ya no los podría representar en el formato en el que lo estamos haciendo en el código. Es por eso que multiplicamos el resultado por 100. Y ahora sí tengo más números enteros que puedo representar en mi display, que en este caso pues serían estos tres. Y acá pues en este espacio habría un 0 en el display. Esta sería la mitad del display, esta sería la mitad izquierda y esta la derecha. Y estos números que están acá después del punto, los fraccionarios en decimal, son estos fraccionarios que estamos quitando en nuestra lógica del código. Es por eso que hacemos esa multiplicación, para tener más números en el entero que podamos representar o podamos ver como decimales y enteros en nuestro display. Ahora, en el código del proyecto se optó por tener un código main o código base o principal, en el cual colocamos estos códigos secundarios, que son, como por así decirlo, diferentes componentes que vamos a agregar para tener un código un poco más limpio. Primeramente tenemos las entradas y salidas, que en el diagrama las entradas son las rojas, que serían solamente cell y la variable de entrada input. Y nuestras salidas serían las azules claras, que serían los cátodos, y el segmento, que serían estos. Después pues tenemos los componentes, que en este caso son tres, que sería mi conversor de binario a BCD, después mi conversor de BCD a 7 segmentos, y por último creé uno nuevo que lo único que hace es hacer el recorte de 32 a 12 bits, y también me hace en el mismo archivo la multiplicación, para ya no tener tantas operaciones en mi main. Posteriormente se colocaron los cables o las signals, que son las que marqué de color morado, que serían estas. Esta es la signal que se llama SAL. Estas son unidades enteras en unidades de millar. Y bueno, estas no están ahí, pero se encuentran en el otro archivo. ¿Qué son estas? Cabe aclarar aquí los tamaños. La entrada, como habíamos dicho, es de 8 bits, ya que son 4 para enteros y 4 para fracción. El selector pues solo tiene 2 bits, ya que son los 2 bits necesarios para colocar las opciones. Y las salidas igual, las del cátodo y las del tienen los 4 bits para definir cuál de los 4 displays independientes se va a encender. En este caso se encienden con ceros. Y el segmento pues son 7 segmentos. Las unidades, decenas, centenas y la salida, debido a que la salida pues tiene que sacar la misma cantidad de bits de los que entran. Por eso es que esta salida tiene la misma dimensión de bits, que serían 4. Y mi CUT, debido a que pues es un truncamiento de 12 bits, pues tiene esa misma dimensión. Después lo que se hace es colocar los componentes. Mi chip 1 en este caso pues fue mi cutter.
el cual le entra como variable de entrada, pues mi variable, que es la que colocamos en los switches, y me saca el recorte. Ese corte, pues esa salida de binaria de 12 bits, la coloco en mi chip 2, que es mi binario to BCD. Y este chip me va a dar de salida las unidades, decenas, centenas y unidades de millar, las cuales voy a utilizar para mostrarlas en la salida, que como ya hemos mencionado es esta, y va a entrar a mi conversor a 7 segmentos. Entonces, cuando mi salida de unidades de millar se va a mostrar cuando el selector esté en 00, es decir, en mi display el 00 es está en esta posición. Entonces aquí van a ir las unidades de millar cuando tenga 00, es decir, cuando tenga ningún botón presionado, ya que en este caso use botones en vez de switches para elegir cuál dígito mostrar o cuál unidad mostrar. Cuando sean centenas se va a mostrar en el 01, que es centenas. Las decenas aquí y las unidades aquí, como se muestra. Aquí se colocó un else para uni y ya no se colocó el 11, ya que no va a haber otra opción, por lo cual por default se va a colocar el unidades cuando estemos presionando los dos botones. Y después tenemos los cátodos, que esto es básicamente, tenemos el mismo selector debido a que cuando queremos mostrar, por ejemplo, las unidades, estamos seleccionando el 00. Y dado que es el mismo selector, es el mismo, solo que se colocó aparte para una mejor visualización. Es el mismo, entonces este va a estar en 00 y va a mostrar esa parte del display, que es la primera, como se enseñó hace un momento. Lo que va a hacer es sacar esta información y enviarla al cátodo, y va a indicar cuál de los 4 cátodos se va a encender, y ese cátodo va a llevar esta información. Entonces este selector lo único que hace es encender el cátodo, es lo único que hace, encender el cátodo, mientras que este multiplexor lo que va a hacer es decirle qué información va a mostrar ese cátodo. Este lleva solo la información. Es por eso que acá tenemos algo muy parecido, es decir, que las unidades de millar se van a mostrar cuando esté en 00. Y por último tenemos mi chip 3, que lo que va a hacer es recibir una entrada que es la salida de este multiplexor, que es el BCD, y lo que vamos a obtener de salida es los 7 segmentos, que ya van a ir directamente del tank nano a la placa y la va a conducir al display para mostrarnos los dígitos. Entonces vamos a desglosar un poco cada componente. Tenemos primeramente el bloque base, que es básicamente el que ya habíamos realizado en clase. Simplemente no se realizó ningún cambio en este. Y este bloque base me sirve en mi bin to BCD, el cual pues recibe una entrada de 12 bits. Pero esta entrada de 12 bits primero tenemos que convertirla aquí, que prácticamente este sería nuestro primer proceso, las multiplicaciones. El counter, como se había mencionado, recibe la variable de 8 bits y me va a sacar mi multiplicación ya recortada a 12 bits. Entonces, primero declaramos también las señales que se van a ocupar, la multiplicación 1, la multiplicación 2, mi constante, y declaro mi constante de 100, ya que también es una constante, no tiene una modificación. Y aquí declaro su valor, o le asigno su valor. Este lo convertí aparte en el formato 5.11, es decir, así.
y ya solo lo uní. Y este igual en un formato de 8 bits. Este es mi constante, que es aproximadamente 4.17. Y es justamente lo que se va a mostrar en el display a continuación del 4.17, ya que los bits no son exactos, ya que me falta una cantidad más grande para poder representarlo correctamente. Entonces en mi multiplicación 1 multiplico mi entrada, mi variable, por mi constante, es 4.17. Y después creé otra variable para multiplicar esa multiplicación en por el número 100 en binario para hacer el escalamiento. Y después la almacené en una nueva variable que es la que vamos a tener como salida de este chip y la vamos a mandar para otra operación en BCD. Y como mencionamos, el recorte va a ser de 26 a 15 para tener una mejor precisión, obteniendo solo valores enteros. Después, ese code lo ingreso aquí como input, tiene la misma longitud, y uso el bloque base para hacer mi arreglo de chips. Aquí tengo todas las señales que voy a utilizar, tiene la misma longitud, ya que mi chip tiene justamente 4 salidas o 4 cablecitos, que es los que tenemos en nuestro diagrama. Entonces, por ejemplo, para este chip coloqué esta enumeración, y en esta me basé para hacer mi acomodo de chips. Entonces, por ejemplo, a este vemos que primeramente tenemos un 00, que sería justamente este 0, y tenemos que le entra después 11, 19, es decir, del 11 al 9 de mis inputs. Estos son mis inputs, que son mis switches, son mis 12, perdón, son las entradas del número que acabamos de recortar previamente. Entonces, del 11 al 9 y mi salida es C1. Y básicamente es lo que se hace en todos los demás. Por ejemplo, en el 2, aquí marqué del chip 1, marqué sus salidas, que son del 3 al 0. Y vemos que el chip 2 del 1 le entran del 2 al 0, que es justamente lo que hicimos aquí. El chip 2 del chip 1 le entra del 2 al 0, y a su vez le entra la input 8, que sería esta. Y así se realizó con todos los demás chips. Esa misma lógica basada justamente en mi diagrama, para al final obtener estos resultados, que son los que vamos a usar posteriormente en el BCD, tus 7 segmentos. Y como podemos ver en unidades del chip 16, tenemos del 2 al 0, del 16 del 2 al 0, y finalmente le asignamos el input 0. Después en decenas tenemos 17 del 2 al 0 y la input 3, la salida 3 de nuestro chip 16, que es justamente esto. Lo mismo en centenas, y en unidades de millar tenemos un 0, ya que ya no nos alcanzan los chips para llenar los 4 dígitos que nos pide. Y tenemos del 12, 15 y 18 su parte 3, 15 y 18. Entonces, este diagrama fue básicamente el corazón del código, ya que sin este acomodo correcto, pues nuestro código estaría totalmente mal. Es por eso que fue importante realizarlo de una manera limpia y poder comprender cómo se realizaron estas conexiones, para finalmente irnos a nuestro código BCD tus 7 segmentos, que este, al igual que el bloque base, no sufrió ninguna alteración, ya que
Mi placa seguía siendo la misma que en las clases, por lo que mis LEDs que se encendían en cada segmento del display tenían la misma configuración de encender con unos y apagarse con ceros. Entonces no se recibió ningún cambio. Aquí, como vemos, entra nuestros BCDs, que serían independientemente las unidades de senos o centenas según la configuración que seleccionamos con el selector. Y lo que hace es leerlas y, una vez seleccionadas del 0 al 9, traducirlas como LEDs del display de segmentos y encenderlos, como lo vamos a ver posteriormente en la prueba física. Floodplaner, la designación de cada entrada y salida. Entonces aquí tenemos los cátodos acomodados justamente como viene en el orden de la placa. Después los segmentos, igualmente del segmento A hasta el segmento G. Y los selectores, que son los botones 3 y 4 de la placa NanoTank. Y por último las variables, que son nuestros switches. Primeramente están acomodados de derecha a izquierda. Los primeros son los de fracción y después los 4 de decimal. Una vez comprobado que no hay errores, entonces procedemos a hacer la carga del archivo o del programa en nuestra placa. Y una vez cargada podemos pasar al sistema físico. Ahora en la prueba física podemos observar que ahora todos los switches se encuentran en 0, por lo cual todas nuestras salidas en nuestro display va a ser 0, ya que 0 por cualquier número pues es 0. Y podemos ver el acomodo de los switches. Ahora no estoy presionando ninguno, por lo cual se me muestra mi primer display, que es el de las unidades de millar. Si coloco el primero, que sería 0, 1, se enciende el siguiente, 1, 0, el que sigue, y finalmente presionando los dos se me muestra el display en las unidades. Entonces, para ver primeramente si todo está bien, de una manera muy rápida vamos a colocar el número 1. Como podemos ver, levanté el switch 5, ya que estos 4 son correspondientes a las fracciones y los 4 siguientes del 5 al 8 son para decimales. Entonces coloqué 0001.0000, que es un 1 lógico, bueno, un 1 binario. Entonces vamos a observar qué número nos muestra. Lógicamente el primero en unidades de millar es 0, ya que no alcanza a llenarla. Después tenemos el 4, después el 1 y por último el 17. Por lo cual tenemos el 4.17. Recordemos que de aquí para acá son fracciones y de aquí para allá son decimales. Entonces tenemos el 4.17, que es nuestra constante. Ahora vamos a comprobar qué tan preciso es. Le pedí a Gemini que me hiciera algunos números a formato 4.4 para colocarlos y su equivalente en decimal. Entonces vamos a hacer el primero, que sería 4.18 por este número, que es 2.5. Me debe dar 10.45 en mi placa. Entonces este número lo vamos a colocar aquí, que sería, vamos a bajar y sería el 6, va a ser un 1. Uy, perdón, hubo un pequeño corto en ese momento. Volviendo, tenemos que anotar ese número, el 101. Ya tenemos 1, 0
Nos falta este 1, que este sería el 2.5. Y nos tiene que dar como resultado 10.45. Vamos a ver qué número nos dio. 10.44, que es bastante cercano a nuestro valor predicho. Ahora vamos rápidamente con el siguiente, que sería 4.18 por 5.25. Y eso nos da como resultado 21.94, que es lo que nos debe de dar en nuestra placa. Entonces vamos a colocar el número de nuevo en ceros. Sería 1 no levantado y dijimos 21.95. 21.94 tenemos. 94. Y ahora vamos a hacer uno último, que sería uno más elaborado, que parece ser el 10.25. Entonces vamos a hacer 4.18 por 10.25. Nos debe dar 42.84. Entonces vamos a colocarlo en nuestra placa en binario. De nuevo todos hacia abajo. Sería 1 y 1. Y después sería 1. Entonces nos debe de dar 10.25, 1, 0, 1. Uno, 0. Y finalmente vamos a probar este número, que es el 1.75. Podemos ver que nos da un resultado bastante similar. Esta práctica nos sirvió principalmente para reforzar conceptos que vimos en clase, y pues fue algo que nos ayudó mucho para comprender de manera más a fondo cómo es que funciona este código en binario, que es el VHDL. Y pues lo más desafiante de esto fue básicamente el diagrama, el cual nos ayudó para mostrar y poder crear el código de una manera más efectiva.